Hoy les ofreceremos en Vía Libre un reportaje sobre la excursión de un grupo de asturianos al Rally de Montecarlo. Un reportaje muy interesante. Yo ahora estoy aquí y ahora estoy aquí, en Mónaco, en el Rally de Montecarlo. Y fíjense cómo está, nevando, casi nada. Y ahí al fondo la asistencia Peugeot. A partir de este momento van a poder ver todos ustedes un reportaje muy bonito, muy interesante, con todos los que hemos venido aquí. Lo que hace un grupo de asturianos haciendo un recorrido de 1.400 kilómetros para venir a ver la primera prueba del Mundial del año 2001, el Rally de Montecarlo. Un reportaje que yo que ustedes no me perdería. Está muy bonito. Y lo comenzamos mostrándoles a todos ustedes a las personas que formaban este grupo de aficionados al motor. Éramos 7 conmigo, la mayoría de Avilés, y entre ellos había debutantes del Montecarlo, como yo, y debutantes del Mundial, como Ángel, que al ser de Oviedo recogimos en la capital del Principado. Desde ahí, a las 9 de la noche, partimos hacia Mónaco, pero antes, las presentaciones. Son las 9 menos 2 minutos, estamos aquí en Pumarín y salimos de Oviedo, camino todos de Montecarlo. 7 impresentables aquí con ganas de coches y de rally. A ver, saludar aquí a la televisión. Un saludo para Vía Libre. Ahora vamos a decir lo de siempre, ¿no? A ver, tenemos aquí a... Empezando por la derecha, Ángel. Gelonen. El Gelo. Jaime. Chus Reyes. Y Luis Manuel Reyes. Y aquí el que les está grabando, al que no ven, Miguel Collado. Viajamos de noche y con bastante mal tiempo. Es martes 16 de enero de 2001 y las condiciones meteorológicas son bastante adversas. Aún así, a la 1 de la mañana estamos parados en esta gasolinera, repostando tanto el vehículo como nosotros, que buena falta nos hace. Estamos todavía comiendo aquí en Irún, en España, a un par de kilómetros de la frontera. Y como vamos a pasar frío, vamos a preguntar al hombre del tiempo a ver qué tiempo va a hacer en Montecarlo, cuáles son las previsiones. Bueno, parece que va a caer nieve, eso esperamos, porque bueno, para ver un rally seco nos quedamos en Cataluña. A ver si vemos nieve, vemos hielo y no pasamos mucho frío, aunque va a ser difícil. Pero bueno, ya lo estamos pasando aquí, así que a ver mañana. Y es uno de los habituales del monte, con 4 rallies seguidos. Pero vamos a preguntar a un debutante qué es lo que se siente cuando está a punto de abandonar la península para irse al rally. Hombre, de momento pues mucha ansia, la verdad, de estar ya en Montecarlo y ver el rally. Estamos todos aquí ya con ganas, aquí la gente sigue comiendo, ¿verdad, Ángel? Sí. El último bocado en España. A las 9 menos cuarto de la mañana hacemos otra parada para desayunar y cambiar el piloto. Pero, ¿dónde estamos? Acabamos de pasar San Maximín y a 100 kilómetros de Niza, ya está nevando. Estamos a 300 metros y promete. Y hace un punto que es Caraballo el Sí, Piello. ya está muy frío. Con el aguanieve como protagonista, teniendo en cuenta que estamos a nivel del mar, llegamos a la desviación de Mónaco. 13 horas. 13 horas de viaje desde las 9 de la noche. 1.303 kilómetros. Y ahí está Mónaco. Ahora un largo túnel en bajada y enseguida vemos la piscina. El mar y el rally. La Carolina. Y a la Carolina y a la Estefanía. Minutos después, circulamos por las calles de Montecarlo, que por cierto, nos recibe todavía con su decoración navideña y con agua, por supuesto. Aprovechamos para conocer el circuito de Fórmula 1. Los ya veteranos nos explican a los novatos su recorrido. Ese es el piano que ellos hacen. ¿Ves el piano aquí en suelo? Ellos vienen de aquí de la derecha. Esta es la recta, digamos, de la meta. De donde está la parrilla de salida. Y esta es la subida, que como veis tiene más inclinación de la que en un principio se ve en la televisión. Bastante pendiente.
conocer el circuito de Fórmula 1 por el que pasará nuestro Fernando Alonso el día 27 de mayo, nos fuimos al lugar más carismático y emblemático de Mónaco, el casino, aunque ojo, a su parte exterior. Después nos desplazamos unos kilómetros hasta Sospel para presenciar el shakedown, las pruebas que realizan los equipos oficiales de cara a poner sus monturas a tono para la carrera. Hoy es miércoles y el rally celebra su primera etapa el viernes. Lo que nos encontramos, además de todos los equipos oficiales, es nieve, mucha nieve, y eso que solo estamos a 300 metros. El espectáculo, a pesar del tiempo, es fantástico y nos disponemos a disfrutarlo. Ya de vuelta a Montecarlo, podremos contemplar su belleza nocturna. Mañana jueves tendremos el día libre para conocer esta ciudad más a fondo. El día amanece fantástico y ya casi nos hemos olvidado de la mojadura de ayer en el shakedown. Bueno, pues ayer estábamos entre nieve en el shakedown, esas pruebas que hacen los equipos oficiales unos días antes de la carrera. Y fíjense dónde estamos hoy, fíjense qué vista tenemos desde el hotel. Un hotel, por cierto, que se ha conseguido a través de internet. Es un pueblito marinero que está pues muy cerca de Niza. Está bastante cerca, por cierto, también de Mónaco, y además tenemos un día impresionante. No sabemos lo que nos va a deparar el fin de semana con este rally de Montecarlo, porque las previsiones dicen que va a haber lluvia. Una pena, porque la verdad es que así estábamos muy bien y ayer hemos cogido una mojadura impresionante. Bueno, son las 11 de la mañana, estamos aquí en Vilafranca de Mer, un pueblo más que marinero, como os decía Miguel, ahora es un más que marinero turístico, pues está al lado del mar, pero podéis ver el puerto deportivo que tenemos aquí detrás. Y nada, ya hemos desayunado todos, nos hemos levantado y como podéis comprobar esto parece más bien el mes de agosto en la Costa Azul que el mes de enero. Un día espléndido, no sé vosotros qué opináis, hoy habrá que quitarse más ropa de la que teníamos ayer, ¿no? Sí, incluso tomaremos el sol ahora al mediodía, a ver si vamos a ver las verificaciones del rally, a dar una vueltina, hacer turismo, comprar algo por Mónaco, aunque sea poco porque cuesta todo mucho, pero bueno, pasarlo bien. Bueno, esta es la otra cara del rally, la que probablemente muchos de los aficionados asturianos desconocen, el hacer turismo a la vez que se ve un rally mundial. Para, por ejemplo, Ángel, que es la primera vez que se viene un rally mundial, ¿qué esperabas esto? Bueno, la verdad es que esperaba Mónaco que fuese muy bonito, esperaba toda esta zona de la Costa Azul que fuera muy bella y la verdad estupendo. Espero que el rally también cumpla los pronósticos. Bueno, y vamos a dejar ya esto porque tenemos a la señora limpiadora que está ya casi echándonos de la habitación, porque ya aquí en Francia se madruga y obviamente tienen que hacer su labor. Así que nosotros nos vamos para Mónaco, ya os volvemos a contar algo desde allí. Antes de la partida hacia Mónaco, para aprovechar esta jornada de descanso, conocemos un poquito más de este viaje, concretamente de la organización del mismo. Bueno, otra de las facetas que os queremos enseñar de cómo viajamos, de cómo nos vemos en una prueba del Mundial de Rallys, es la organización, ¿no? Es algo esencial para que todo esté correcto, para que el dinero al final cuadre, gastos, kilómetros y demás, ¿no? Y sobre todo para tener una base de datos buena para el año siguiente, poder trabajar pues bueno, con ya el conocimiento de todo lo hecho el año anterior, ¿no? Entonces, para esto usamos una especie de notas particulares, de copiloto especial para estos viajes nuestros, que consiste en apuntar todo el tiempo los kilómetros que vamos haciendo, las horas de paso por esos sitios, marcamos también el día, el lugar, la incidencia, es decir, los gastos que tenemos, los ingresos, también cuando, por ejemplo, recargamos el vehículo de gasolina, marcamos a cuánto estamos pagando el litro, lo que echamos, el consumo que hacemos y bueno, todo esto para en todo momento saber qué ocurre y bueno, el balance de gastos, que bueno, es algo siempre necesario y esencial y en lo que siempre se piensa cuando nos encaminamos a hacer una aventura de estas, ¿no? Somos todos amigos, con lo cual cada uno pone una parte de dinero, el otro otra y al final todo tiene que estar bien y es la manera de poder saber también al año siguiente, por ejemplo, cuánto nos lleva de tal sitio a tal sitio, qué incidencia hubo el año pasado, si estaba nevado, si no, si había caravana, para poder planificar qué tramos podemos ver y bueno, es una especie de control del viaje. Es algo esencial y algo laborioso, pero bueno, bonito también de hacer. Vamos a situarnos ahora geográficamente.
Bueno, ahora mismo estamos en Vilafranca-sur-Mer, como visteis en el hotel. Nos vamos a dirigir hasta Montecarlo, apenas a 10 kilómetros de donde estamos, para después mañana dirigirnos ya a la zona noroeste, donde se va a disputar el resto de las etapas de este Rally Montecarlo. Ya en Montecarlo conocemos lugares tan bonitos como el Instituto Oceanográfico, la Catedral o el Palacio de Grimaldi, desde el que tenemos esta impresionante vista del puerto deportivo, con sus barquitos y por supuesto de toda la ciudad. Conocemos sus calles estrechas y comerciales en la zona vieja y... Estamos comiendo un bocadillo en la mismísima parrilla de salida de la Fórmula 1. Estos serían los últimos lugares de la parrilla. Esas marcas que hay en el suelo. Está bueno. ¡Que aproveche! Después de este suculento almuerzo, presenciamos unas espectaculares imágenes en una carpa instalada en la ciudad con motivo del rally. La verdad es que estamos en la gloria. Completamos nuestra visita a la ciudad con el Hotel París y, por supuesto, el casino. El viernes, antes de las 6:30 de la mañana, ya estamos en pie. Hoy, día 19 de enero, se celebra la primera etapa del Rally de Montecarlo. 6:30 de la mañana y nos vamos por el rally. De momento parece que no hace mucho frío, pero las previsiones hoy son de nieve para encima de los 800 metros, así que ya veremos. Ya os contaremos. De momento preparados vamos. Hasta luego. Por el tramo de enlace ya nos empiezan a pasar los primeros coches. Llevamos delante al equipo español Sainz Moya y las condiciones meteorológicas no son nada benignas. Bueno, nos estamos dirigiendo ya hacia la primera etapa y ya está nevando mucho. Y vamos a subir ya a mitad del tramo de Entrevó, al tramo 2, y no podemos. Está en la carretera general ya para poner cadenas prácticamente. Estamos solo a 450 metros y tenemos que dar la vuelta para ir hasta la meta, que por lo menos aseguramos ahí un par de pasadas. Y por la tarde Dios dirá, porque si sigue así nevando va a estar muy complicado. Y ahora mismo ya nos han adelantado un par de coches del rally que se dirigen ya hacia la asistencia. Y muchísimo frío. Y Miguel sin abandonar aquí, la cosa está muy mal, muy mal. Como ven, el ambiente Racing está a tope. Antes de abandonar la furgoneta nos abrigamos bien. Nuestro compañero de La Voz de Asturias, Luisma Reyes, ya está preparado para hacer fotografías. En el tramo nos encontramos con Sergio, un chaval de Gijón, asiduo espectador de Vía Libre. El segundo tramo lo presenciamos en esta misma especial, aunque variamos la curva, y nos encontramos con otro asturiano, aficionado y expiloto, Daniel Alonso. En esta curva el más espectacular, como en todo el rally, el alemán de Skoda Armin Schwarz. Este viernes conseguimos ver otro tramo, en esta ocasión ya de noche, por lo que la jornada nos ha salido muy bien. Además, el tiempo ha mejorado. El sábado día 20, nuevo madrugón para presenciar la segunda etapa. El primer tramo que vamos a ver va a ser el mítico Sisterón, que nos encontramos con 6 grados bajo cero. Estamos en la segunda etapa ya del Rally Montecarlo, ya es sábado y estamos ahora mismo en el tramo de Sisterón, en mitad del tramo en el pueblo de Autón, a más de 1000 metros de altura y una nevada impresionante. Por suerte, parece que hoy ni va a llover ni nevar y a ver si tomamos un poco el sol. Son las 8:30 de la mañana y a ver si desayunamos y entramos un poco en calor. Por supuesto, el desayuno lo mejor. Después, Luisma Reyes nos explica el equipo fotográfico que va a utilizar en este tramo. Bueno, buenos días otra vez. Quedan casi un par de horas para que empiece el tramo y estamos aquí preparándonos para sacar fotos aquí en la especial de Sisterón. Como veis, lo indispensable para venir por aquí a hacer alguna foto, estoy preparando 2 cuerpos Nikon, una F100, una F70. Hay que llevarse siempre un teleobjetivo porque nunca sabemos con qué situación nos vamos a encontrar, aunque aquí sí conocemos el tramo. Vamos a tener 2 opciones para sacar fotos, con teleobjetivo y con un angular.
Importante también el flash, porque aquí, aunque estéis viendo que hay sol y que hay nieve, nos vamos a encontrar con zonas entre árboles, sombrías, con lo que tendremos que utilizar el flash en alguna de las tomas. Importante, muchísimas pilas. Al estar a la temperatura a la que estamos, las baterías se consumen muy rápido, mucho más que lo habitual que tenemos en Asturias, con lo cual tenemos que ir cargados de baterías. Aprovecharemos también y cogeremos un 50 milímetros luminoso, por si acaso no queremos utilizar el flash y nos dedicamos, pues bueno, a sacar fotografías en zonas sombrías, pero sin flash. Y obviamente muchos carretes. Nos vamos, aunque estamos ahora mismo con unos 30 participantes que quedan en carrera, pues siempre se hacen más tomas de lo habitual que haces en pruebas del regional o del Campeonato de España, porque no siempre tienes la oportunidad de fotografiar a esta gente. Un buen fotómetro también, indispensable, para medir bien la luminosidad de la fotografía, la luz que tenemos de ambiente, y con esto estamos casi listos. Unos 5 o 6 kilos de peso que cargaremos a nuestros hombros, pero que merecerán la pena a la hora de ver las fotografías, así que bueno, ya veremos el resultado. En este tramo existe siempre esta zona de nieve durante unos 4 kilómetros, pero los otros 32 de la especial no la tienen. De ahí que los equipos monten neumáticos para esos 32 kilómetros y casi no puedan ni subir por esta zona. Tras ver este tramo, un tentempié y nos vamos a ver el segundo, la meta de Sisterón. Pero antes, bueno, entre la muchísima gente que hay en un rally, pues asturianos no suele haber muchos, más bien pocos. Y españoles hay alguno más, pero tampoco muchos más. Aquí tenemos a un chaval de Cantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Ángel. ¿Y venís todos los años aquí a Montecarlo? Cuando se puede. Sí. Como siempre. ¿Cuántos venís concretamente? Pues 4. 4 venís. ¿Y qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Muy bien. Aquí siempre se pasa bien. De vacaciones. Y viendo el rally de Montecarlo encima, pues ya me dices. No hay mucha gente de España, ¿no? Normalmente en este rally. Vaya, catalanes sí que se suelen acercar. Como les queda bastante cerca, pero allá del norte, pocos. Nos encontramos muy pocos aquí. ¿Vosotros soléis venir siempre a este rally de Montecarlo? Pues es el 4º año que venimos. Y más porque no hemos podido. ¿Y venís, vais a otras pruebas del Mundial o solo a esto? A Cataluña, a Portugal, depende. Estamos en la segunda etapa de este rally. De momento, bueno, en la primera han cascado muchos, ¿no? La verdad es que sí. ¿Tú quién crees que va a ganar esta prueba? Está ahí entre McKinnon, McRae, cualquiera de los dos. Pienso que McKinnon, pero nunca se sabe. Sainz no, ¿eh? No le veo con posibilidades. Bueno, Laura, el primer año que viene, ¿sí qué tal te lo estás pasando? Bien, muy bien. ¿Está mucho rally? Bueno, no está mal de momento. Bien. Estamos ahora mismo en el pueblo de Toar, seguimos en la segunda etapa y como ves muchos amigos detrás, tanto de Cantabria como de Asturias. Vamos a ver la segunda pasada del tramo de Sisterón, después de ver la primera metidos en la nieve, y ahora estaremos en una zona ya algo más seca por fin, en un cruce muy bonito de izquierdas. Estamos ya ansiosos de que acabe la etapa para ver mañana el Col de Turiní y a ver qué tal está el tema de nieve y de hielo. Este tramo, que será el último del día, lo vemos ya de noche. Hoy es domingo, último día del rally. Salimos muy temprano, a las 6 de la mañana, y nos dirigimos hacia otro tramo mítico en el Montecarlo, el Col del Turiní. Tenemos por delante una jornada muy larga, ya que después de ver las dos pasadas por este tramo, tendremos 1.300 kilómetros hasta Asturias, pero de eso ya hablaremos. Señoras y señores, bienvenidos al Col de Turiní. Estamos en la tercera etapa del Rally de Montecarlo y nos disponemos a ver el que es sin duda alguna el tramo más famoso del Mundial de Rallys. No hay mucha nieve, lo que es en la carretera, pero sí en los prados, como más de medio metro. Queda media hora para empezar y bueno, ya nos disponemos a colocarnos en la cuneta para ver el espectáculo del Mundial de Rallys. Espectáculo además asegurado, con dos pilotos jugándose el mismo, McRae y McKinnon, aunque el primero perdería todas sus opciones precisamente en esta primera pasada. Para ver la
la segunda bajamos un par de kilómetros. Esta especial hay que disfrutarla a tope, ya que será la última que veremos en este rally. Estamos a bajo cero y tenemos que calentarnos como podamos. En esta curva en la que nos encontramos coincidimos con un matrimonio asturiano de Salas. A pesar del cansancio acumulado, todavía a alguno le quedan ganas de jugar. Bueno, pues estamos llegando al final de este Rally Montecarlo, por lo menos esta excursión. Estamos viendo ya uno de los últimos coches del último tramo que vamos a ver nosotros, el col del Turiní. Esto precisamente subiendo hasta ese col, y ya de aquí nos iremos para la furgoneta y ya pues rumbo a Asturias, y nos quedan pues casi 14 horas de viaje, casi nada. Ahora mismo estamos a 5 grados bajo cero de temperatura, un poquito frío, pero lo hemos pasado muy bien. Después de ver el tramo, nos metemos una buena caminata hasta la furgoneta. Bueno, son las 2:30 de la tarde del domingo 21 de enero del 2001 y esto se ha terminado. Un rally de Montecarlo con bastante nieve, un poquitín de frío, un poco más que en Asturias, y un rally muy bonito. Aquí vemos a un grupo de franceses con la L que se despiden también del rally. Y bueno, ahora paso aquí el micro a mis compañeros de viaje, aquí a Jesús Reyes, que nos ha llevado con los mapas que vamos, y un GPS. No nos ha perdido nunca, nos ha llevado por carreteras que vamos, que no pasa ni una cabra por ahí. O sea que aquí le paso el micro. Nada, despedirme ya de este rally. Ahora nos queda un viaje de vuelta bastante largo en el que, bueno, todo es un poquitín de bajón porque ya se ha acabado lo que tanto estábamos esperando, pero contentos de haber visto un rally genial y fantástico, y creo que es la opinión de todo el mundo más o menos. Sí, bueno, más o menos lo que dicen mis compañeros, vuelvo a repetir lo mismo. El rally ha finalizado, hemos visto 7 tramos, un rally de 15. Yo creo que, bueno, la valoración es muy positiva y comentar, bueno, también que lo hemos pasado. Voy a pasar a otro compañero. Y ahora llega lo peor de todo, que son las mínimo entre 13 y 14 horas que nos quedan de vuelta para Asturias. Cuando lleguemos allí, pues habrá pasado ya la noche y llegaremos casi al amanecer, teniendo que currar la mayoría de nosotros. Así que bueno, vamos a ponernos enseguida a ruta. A ver, Ángel, a ver. Bueno, es mi primer rally del Mundial y gracias a estos compañeros ha sido un debut alucinante. Ha salido todo a la perfección y me ha encantado para volver, para repetir, de verdad. Bueno, esperamos que para el próximo año Telegijón vuelva a estar aquí, que no nos obligan a decir estáis viendo Vía Libre, que, jolín, bastante cachondeo, pero con estos paisajes pues merece la pena repetirlo. Y bueno, hasta la próxima. De camino hacia la autopista llevaremos un pequeño susto, ya que debido a las caravanas y a no encontrar una gasolinera por la mañana, tenemos el depósito muy justo y no sabemos si quedaremos tirados. Como podéis comprobar, la aguja del gasoil está por debajo del cero. La luz naranja ya no parpadea, se queda fija, y acabamos de terminar Turiní y estamos sin gasoil, con lo cual vamos, como podéis comprobar, no suena el motor, vamos en punto muerto y estamos intentando llegar a Niza. La cosa está muy malita, de verdad, y más de alguno está temblando. Afortunadamente encontramos esta gasolinera de pueblo y solventamos el problema. Llegamos a nuestra tierra 13 horas después sin mayor novedad y esperando nuestra próxima cita mundialista, aunque alguno en lo que más piensa es en su trabajo, ya que es lunes y tendrá que ir a trabajar prácticamente sin dormir, pero el esfuerzo merece la pena. ¡Estamos viendo Vía Libre! ¡Para arriba!